Respecto de 2010, el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2019 muestra un incremento superior a los 3.000 millones de dólares. En los últimos 9 años, ¿cuál ha sido entonces la apuesta estratégica en la inversión social y el desarrollo en general del país? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto, gracias por estar con nosotros. De inmediato les presento a ustedes nuestro invitado. Está con nosotros en nuestros estudios acá en Canal 33, Nelson Fuentes. Él es el ministro de Hacienda en nuestro país. Ministro, qué agrado que nos acompañe. Bienvenido, buenas noches. Mucho gusto, William. Buenas noches a todas las personas que nos acompañan. Estoy a sus órdenes. Perfecto, bueno, ministro, vamos a comenzar. A ver, tenemos planteado un poco, hacíamos en la pregunta inicial, y yo creo que valdría un poco entrar en esa perspectiva, ¿no? Porque decíamos, haciendo un esfuerzo de comparar los presupuestos, cómo han venido creciendo en los últimos años y prácticamente en los últimos 9 años, desde 2010 a la fecha, lo que estamos viendo es que casi se ha duplicado el presupuesto, ¿no? En general de la nación. Estamos hablando de un poquito más de 3.000 millones de dólares. Entonces, justamente lo que tenemos ahí es esa gráfica donde ustedes pueden registrar esos datos estadísticos. 2010, 3.654 millones de dólares y nos fuimos al extremo, entonces, que es el que están presentando ustedes para 2019, 6.733 y fracción. Pero bueno, ahí estamos redondeando. Estamos hablando, ministro, entonces, de que se ha duplicado si hacemos ese comparativo extrapolando hasta 2010. Entonces la pregunta es un poco cómo se ha ido reflejando esto en el tiempo y sobre todo en esa parte que tiene que ver con lo que más, digamos, ha ido absorbiendo presupuesto en este país. Bueno, yo creo que es importante mencionar que hay varios factores aquí que dan la comprensión de cómo se elabora el presupuesto del Estado, ¿no? En primer lugar, hay que hacer valer siempre el tema de que venimos de unas finanzas públicas deterioradas. El año 2008 y 2009 fueron años muy difíciles por la crisis económica. La crisis mundial, ¿no? Sí, la crisis económica. Y sobre esa base hay que reconocer que teníamos un déficit muy alto. Teníamos un déficit que rondaba el 6.3% del PIB del sector público no financiero. Y en la medida de lo posible, digamos, se fueron dinamizando algunas reformas en materia de ingresos. Se hablaba primero de una reforma que se dio en el año 2009 sobre evasión y elusión fiscal. Eran más de 100 artículos que se reformaron en el Código. De ahí pues se dio la reforma a los impuestos selectivos al consumo. Después se dio la reforma progresiva del impuesto sobre la renta. Y sobre esa base había una lógica de disminuir la brecha de ese 6.3% del PIB de déficit fiscal, la brecha entre ingresos y gastos del Estado. Es decir, teníamos unos gastos crecientes que se ajustaban a través de financiamiento y deuda pública. Entonces, los organismos internacionales en aquel momento plantearon un programa de reformas, el cual pues se estuvo desarrollando. Y parte de eso, digamos, fue generando ingresos para disminuir esa brecha. Eso por un lado. Lo segundo es que es importante reconocer 3 factores dentro del presupuesto. El primero es todo el proceso de inversión pública que se ha generado a lo largo de los años. Siempre hay un déficit de inversión pública, deberíamos estar invirtiendo 5% del PIB y apenas y logramos el 3% porque los recursos siempre son escasos, ¿no? El segundo aspecto es el enfoque de ir disminuyendo las brechas sociales históricas que tenían los trabajadores, que aún continúan, pues, porque esto no termina. Todavía hay algunas carteras que tienen, pues, hay que tomar consideraciones en términos laborales, pero que ha habido, sin duda alguna, un incremento que ha disminuido la brecha. ¿Por qué? Porque no se había generado un incremento desde el 1993, que se dio más o menos la reforma del impuesto sobre la renta, hasta 2011, no se había actualizado el tema del indicador mínimo de salario. En aquel momento el impuesto sobre la renta era $209 y después pasó a ser $385. Entonces eso también generó cierta estabilidad en el tema del impuesto sobre la renta. Y el tercer aspecto
que es sobre específicamente la relación que hace tu pregunta, es sobre el tema de los programas sociales. Es decir, sin duda alguna, hay una administración que logró, digamos, definir una separación entre lo que es desarrollo económico y lo que es desarrollo social. Y el desarrollo social enfocado a algunos temas de pobreza, de apoyo a ancianos, de fortalecimiento a temas de los niños, de niñez y adolescencia, que creo yo que varios programas sociales dirigidos a la mujer, por ejemplo, este año tenemos más o menos 252 millones, año 2018, 252 millones definidos en programas sociales. El próximo año van a ser 257 millones en programas sociales. Entonces, la suma de todos esos factores nos pueden dar a dónde han estado, digamos, los recursos dirigidos a lo largo del tiempo. Claro, ministro, y en la totalidad del presupuesto, ¿qué es lo que más absorbe el presupuesto? ¿Qué área? Sin duda alguna, lo que este presupuesto absorbe tiene 25% del presupuesto es deuda pública en el presupuesto de 2019. Sigue siendo alta. Es alta, y si no logramos una buena reestructuración de deuda para los próximos 5 o 10 años, es probable que el espacio que tenga el presupuesto en el tiempo vaya aumentando la deuda pública a costa de ir disminuyendo muchos de los programas sociales, muchos de las necesidades que vayan a requerir las distintas carteras de Estado. Pero ya en este momento está ejerciendo una fuerte presión esto sobre los programas sociales. Desde hace varios años sigue ya creciendo de forma acelerada el pago de amortización e intereses que tiene la deuda pública, y esos espacios que vamos generando en materia fiscal hay que irlos combinando de tal forma que algunos vayan para pagar deuda y otros vayan para programas de desarrollo económico y social. Si lo vemos en función de cada dólar, ¿cuánto es lo que se va para deuda? Bueno, estamos hablando en función de cada dólar, la deuda pública es 70%. Es decir, estamos hablando que del 100% de un dólar, más o menos 70 centavos es deuda pública. Está generando mucho peso en la economía, y por eso yo he insistido desde abril de este año que es importante generar una negociación política que nos lleve a una reestructuración de la deuda. De hecho, en el resumen ejecutivo, de alguna forma, que es el que tenía en mis manos hace algunos minutos, cuando hablan ustedes de política fiscal y hablan de desafíos, mantener bajo control el déficit fiscal y estabilizar la tendencia ascendente de la deuda pública. Correcto. Ese va a ser el desafío que hemos tenido en los dos periodos de 2009 a la fecha, y seguirá siendo el desafío probablemente de los siguientes dos periodos. Esto no se arregla, digamos, en un lapso de 5 a 10 años, no. Estabilizar la deuda, a pesar de que la tenemos estable, siempre hay riesgo, William. Yo creo que es importante reconocer que el fondo dijo en marzo-abril que la deuda pública era estable, pero siempre hay riesgos por desastres naturales, claro, riesgos por el cambio climático, es lo mismo, riesgos por sequía, riesgos por una crisis económica, riesgos por crecida en tasas de interés, precios, niveles inflacionarios, porque el precio del petróleo incremente. Siempre hay un riesgo que te puede generar que la deuda incremente. Puede ser un enfoque externo, digamos, algo que suceda en la cual la economía salvadoreña no tenga ninguna relación, pero que afecte a la economía y eso disminuya los ingresos, por ejemplo, o un aspecto interno que puede ser inflacionario, que de alguna manera pues también te genera disminución o algún tipo de crisis, ¿no? Entonces, riesgos siempre existen. De acuerdo. Nos quedamos en el punto. Cuando regresemos me interesa que hablemos un poco sobre el tema de recaudación tributaria. Entonces, obviamente la parte de ingresos, egresos y ver la parte de recaudación tributaria, ¿no? Hay un pastel que creo que lo podemos mostrar por ahí para que nos quede más claro. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Es un gusto que siga con nosotros en 8 en punto. El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, es nuestro invitado esta noche. Ministro, antes de pasar a los temas que dejamos pendientes en el segmento pasado, vemos que hay un salto, ¿no? Si vemos el comparativo del ejercicio fiscal actual, el presente es de 5.467 millones y ahora el de 2019 sería de 6.733. ¿Qué explica este salto, ministro?
Bueno, hay varios factores, ¿no? En primer lugar, hemos hecho una diferencia en este presupuesto que no se había hecho, me parece, en años. Normalmente la deuda pública a través, o el pago que tenemos de los títulos valores de deuda, que en este caso para el año 2019 son 800 millones que se vencen en el mes de diciembre, no se incluían en el presupuesto las emisiones que se vencían y que había que pagar. Este año nosotros creemos que debe incluirse, y esta es una muestra de transparencia, de inclusión, de equilibrio del presupuesto, en la cual a partir de aquí todos los años en que haya vencimiento de deuda pública, de deuda externa por mercados internacionales, debe estar en el presupuesto. O sea, se ha transparentado más esas estadísticas. Sí, porque lo que se hacía es, a lo largo de los años, desde las primeras emisiones y de los primeros pagos que había que desarrollar, bueno, se han hecho emisiones desde el 2001 y se han comenzado a pagar a los 7 años, a los 10, a los 20, etcétera, ¿no? Y creo yo que siempre debe existir en el presupuesto los títulos de deuda pública. Siempre debe incluirse el vencimiento. ¿Por qué? Porque eso garantiza el pago del mismo y le da certeza con tiempo y antelación, ¿verdad?, a los inversionistas de que su deuda pública se va a pagar. ¿Qué implicaciones tenía el que no se hiciera en el pasado? Había que hacer una votación adicional para incluir el pago de esa deuda pública al presupuesto. No, vamos de una vez y se incluye en el presupuesto. Que esto es lo que pasaría por mayoría calificada. Y eso tiene que ir por mayoría calificada. Entonces, eso es uno de los primeros aspectos que se razonan en este presupuesto que hemos presentado para el año 2019. Son 6.700 millones que incluyen, y hemos solicitado un decreto de financiamiento por 1.400 millones. ¿Qué incluyen esos 1.400 millones? Tiene los 800 millones del pago de esa deuda pública, tiene los mismos 350 millones de gasto recurrente que se aprobó en la Asamblea para el presupuesto 2018, los mismos están para el año 2019. ¿Qué implica esto? Que ese gasto se mantiene, pero adicionalmente hay otros factores. El primer factor es que ha aumentado esa brecha, es la pérdida de ingresos por 115 millones que se debe a la sentencia de la Sala de Inconstitucionalidad de la Ley de Impuesto a las Operaciones Financieras, que son 87 millones, y la inconstitucionalidad de los mecanismos de precios de transferencia entre las casas matrices y filiales. Entonces, en su conjunto, hemos perdido 115 millones de ingresos a partir del 1 de enero de 2019. ¿Cuáles son los otros aspectos? Todo aquello que genera un incremento. Por ejemplo, lo más alto, las pensiones del sistema de ahorro privado incrementan 88 millones, totalizando 326 millones para el próximo año el pago de las pensiones. Incrementa las pensiones del ITFA, del Instituto Previsional de la Fuerza Armada, que incrementa 22 millones y para el próximo año tiene presupuestado 69.6 millones. Y a propósito del IFA, ministro, porque alguien nos estaba escribiendo a través de la cuenta en Twitter, decía, esperamos que el ministro toque el tema de las pensiones, creo que está ahí reflejado, esperamos que el ministro toque el tema de las pensiones del IFA, dice, quienes cada fin de mes ante el incumplimiento de abono de pensiones culpan al Ministerio de Hacienda por abono tardío, y que explique por qué, dice, manejan ellos las pensiones del IFA. Bueno, por favor, ahí está. Bueno, este es un tema que ha sido complicado porque el ITFA debe tener su propio patrimonio para pagar sus pensiones, y a medida que han pasado los años ese fondo patrimonial ha ido disminuyendo. Entonces resulta que los sistemas de pensiones deben de tener su propio ingreso y su propio gasto, pero hoy resulta que los gastos son mayores a sus ingresos y es necesario, digamos, solicitudes al presupuesto general del Estado para contribuir al pago de pensiones. ¿Una especie de subsidio o qué? Es una especie de subsidio al sistema previsional. Por eso es que ahora, en algún momento también algunos medios yo he mencionado que es necesario hacer una reforma a la estructura del sistema de pensiones de la Fuerza Armada, de tal manera que haya una combinación de factores que genere equilibrio en un periodo de 100 años.
¿ya? Porque de lo contrario va a ir generando esas brechas y el presupuesto va a tener que ir inyectando más recursos al sistema previsional de la Fuerza Armada. O sea, se va volviendo insostenible en el tiempo. Prácticamente ya lo es, porque el Estado es quien está generando ya el refuerzo que necesita el sistema de pensiones de la Fuerza Armada. Ahora, pero el Estado en algún momento en el tiempo, en términos históricos, hizo uso también de los fondos del IFA. Pues eso habría que revisar los datos históricos del sistema previsional de la Fuerza Armada. Yo creo que en alguna manera el Estado sigue siendo subsidiario, ¿no? Y eso es importante reconocerlo, es decir, el Estado no va a dejar por ninguna razón, digamos, de pagar las pensiones de la Fuerza Armada, pero hay que mejorar el sistema de pensiones. O sea, inevitable una reforma al IFA. Para mí es inevitable. Ya, a ver, hablemos de la parte de ingresos tributarios, porque creo que tenemos ahí también el gráfico para mostrarlos cuando se habla, por ejemplo, de ingresos de IVA, 47.8%, la renta, 42.9%. Este es el gráfico número 1, a ver si lo tenemos en producción, ingresos tributarios 2019. Después de esto creo que viene, bueno, ahí está. Estamos hablando, ministro, que IVA-renta casi está equiparado en términos porcentuales. Bien interesante este gráfico que presentas, porque cuando se impulsó la política fiscal, el cambio de política fiscal, se definió que el sistema tributario debería ser más progresivo, que debería disminuir su regresividad. Esto lo que quiere decir es que cada vez más el país debe considerar que debemos de pagar más ingresos por riqueza y menos ingresos por consumo. Eso es lo que se genera, digamos, la dinámica mundial. Y nosotros tenemos un país que recoge más por consumo que por riqueza. Entonces, de alguna manera hemos ido cambiando en el tiempo. Por ejemplo, en el año 2010 el porcentaje era más o menos 43% de renta y 60%, hablemos de un 53% de IVA. Si vemos la gráfica que tú presentaste, prácticamente se van equiparando, sí, es decir, que cada vez más va ganando peso la progresividad del sistema tributario, que era la lógica de lo que la definición de política tributaria se definió de un O sea, estamos hablando de una tendencia que en todo caso sería saludable. O sea, es saludable. Y debería distanciarse entonces y en algún momento sobrepasar renta a IVA. Eso depende mucho de la dinámica del país. Nosotros debemos comprender que este país es un país bajo una economía de consumo y no bajo una economía de ahorro. Entonces, si nosotros tenemos una economía que tiene gran parte de su economía definida en el consumo, entonces es por eso que se da una recaudación importante de IVA. Si nosotros tuviéramos, digamos, una dinámica menos consumista, entonces probablemente la recaudación se diera más por el lado de inversión privada y por el lado de la renta. De acuerdo. Porque sí me interesa que vayamos pasando también a ver la parte estrictamente que tiene que ver con el gasto en el área, bueno, el desarrollo social y cómo se está viendo entonces educación, salud en esos términos. Pero bueno, me dicen de que tenemos que hacer la pausa. Entonces, cuando regresemos después de la pausa, abordamos este punto, perfecto, ¿le parece? Para que hablemos de esto y hablar, bueno, creo que habrá conocido también usted una tabla que apareció ahí sobre el tema de remuneraciones y el mal gasto público en América Latina. Entonces, quiero que también veamos eso más adelante. Vamos a una pausa, regresamos. Ministro, hablemos en esta parte de que tiene que ver con el área social, en la educación, salud, y bueno, estábamos reflejando el dato ahí, decíamos, por los datos que ustedes han compartido, entonces educación sigue recibiendo, bueno, recibe en este momento el 3.6% del Producto Interno Bruto, salud el 2.4%, entonces le decía en el caso de educación, ¿es imposible elevarlo al menos a que llegue al 4% del PIB? Yo creo que no es imposible. El hecho es que hay que definir desde un principio cuáles son los recursos que tenemos para financiar el desarrollo social de este país. Entonces, si los recursos siguen siendo escasos, ¿cuáles son nuestras fuentes de financiamiento? Y hay que tener esa claridad de entrada en el momento en que nosotros definimos una estrategia económica. Mis fuentes de financiamiento son dos: ingresos tributarios y financiamiento por deuda. Entonces, cuando uno se hace la pregunta, yo quiero incrementar la salud y la educación al 6% del PIB, al 7% del PIB,
¿Cómo lo hago? Es la pregunta. ¿Qué necesito hacer? Entonces, si yo sé que tengo ingresos tributarios y tengo deuda pública, también tengo una tercera opción. Y la tercera opción es, ¿cuáles carteras elimino? Y obviamente no vamos a eliminar carteras. Entonces, si ya tenemos definido que solo tenemos dos fuentes de financiamiento, entonces, ¿cuál es la opción de política económica que vamos a tomar? Pero, por ejemplo, y esa opción de política económica, si no tiene un consenso, si no está dialogado, si no tiene un esfuerzo de diálogo con el sector privado, con la sociedad civil, para definir como una apuesta de país que vamos a incrementar la educación a esos niveles, que vamos a incrementar la salud a esos niveles, entonces no es posible lograrlo. En ese momento se vuelve inviable. Pero si logramos ese consenso de país, entonces sí creo que hay una respuesta audaz a cómo desarrollar, digamos, el crecimiento en esos factores. Y en este momento no se tiene entonces obviamente el consenso de país. Yo creo que hay que preguntarse primero cuánto tiene que crecer la educación en los próximos 10 años, cuánto tiene que crecer la salud en los próximos 10 años, a dónde quiero estar parado, a cómo quiero que lleguen los niños, cómo quiero que sea la tecnología, cómo quiero que sean las escuelas. Yo creo que podríamos pensar, bueno, yo quiero que en 5 o 10 años todas las escuelas públicas tengan tecnología 4G y que los niños estén con su computadorcita, con su tablet. Claro. Eso hay que definirlo, cuánto cuesta, cuánta inversión le voy a meter yo a los niños entre 0 a 6 años, que es la edad temprana, cuánta inversión le voy a meter a los jóvenes que están en la educación superior. Entonces, esas son preguntas que debe hacerse de forma obligada la próxima administración pública, porque es una medida de desarrollo que hay que impulsar. Ministro, y en el tema de, por la parte tributaria, por ejemplo, en el pasado se hablaba mucho, estoy hablando de incluso 10, 15 años atrás, siempre se ha hablado de ampliar la base tributaria. ¿Cómo, por ejemplo, incorporar al sector informal en este país? ¿Se ha ido avanzando en eso o es posible ver ahí un nicho como para decir aquí podemos entonces generar más ingresos? Yo creo que es posible ampliar la base tributaria. Nosotros hemos trabajado desde el Ministerio de Hacienda una propuesta con la cooperación de Estados Unidos en el programa de política fiscal, donde tuvimos una visita a la Dirección de Impuestos y Aduanas del Ministerio de Colombia, en la cual nos explicaron cuál era, digamos, el sistema de tributación que ellos tienen para los informales y el régimen simplificado. Y sobre esa base nosotros hemos trabajado ya una propuesta de régimen simplificado para los micros y pequeños productores, de los cuales pues le hemos pasado esa reforma a CONAMIPE. ¿Por qué? Porque esta es una reforma que no genera grandes niveles de recaudación porque son pequeños. Pero si nosotros queremos que los pequeños productores, que los pequeños empresarios tengan un pase de lo informal a lo formal, entonces no los vamos a llamar diciéndoles venga, pague impuestos aquí. No, mire, este es un efecto control de cadena, de pequeño a mediano, del mediano al grande, y lo que genera es a dónde están las mercancías y a dónde están los inventarios. Pero adicionalmente a ese pequeño empresario hay que definirle qué le voy a dar de seguridad social, qué le voy a dar de líneas de crédito, qué beneficio va a tener esa persona por hacerse formal. Y eso se lo hemos entregado a CONAMIPE para que ellos puedan desarrollarlo. De acuerdo. Por acá nos estaba escribiendo Rafael Mengíbar. Dice, bueno, él incluso está opinando antes daba una opinión, dice que le parece a él que fue un error no haberlo designado a usted para este periodo actual. Me imagino que se refiere al hecho de haber comenzado la actual administración de Sánchez Serén con usted al cargo de la cartera de Hacienda. Pero bueno, hace una pregunta. Dice, ¿sería viable construir la propuesta de negociar la deuda pública o una parte por inversión extranjera? Bueno, ya hay algunos ejemplos que se dan en el país. Por ejemplo, con la República Federal de Alemania, lo que se hace es que hay canjes de deuda. Y entonces, por ejemplo, se toma un monto de deuda que se haya recibido en el pasado por parte de la cooperación alemana o por bancos alemanes, y esa deuda lo que se hace es que se canjea por un proyecto de inversión.
y en vez de estar pagándole a la República Federal de Alemania, entonces se utiliza ese recurso para un proyecto específico, puede ser de energía, puede ser de salud, puede ser de educación. Ya en el pasado, digamos, hemos hecho con ellos algunos de estos instrumentos, hemos utilizado, pero no son grandes montos. Serán 2, 3, 4, 5 millones los que se pueden reutilizar. El tema es que la deuda pública, en su mayoría, la deuda externa, la tienen inversionistas internacionales de grandes fondos de inversión. Entonces con ellos hay que hacer cambios, utilizar nuevos métodos e instrumentos de deuda en los cuales podamos adoptar modificaciones, cambio de papeles, reestructurar en vez de una deuda de 10 años, partirla de 5 en 5. Es decir, hay una serie de instrumentos en términos de deuda pública que se debieran utilizar para disminuir primero las amortizaciones que se van dando en aquellos picos de vencimiento y hacerlos un poco más horizontales. Y segundo, si el mercado, si El Salvador se encuentra en un buen nivel de riesgo en el cual baja su tasa de interés, entonces incluso podemos disminuir la tasa de interés del país. Ahora, digamos, como lo mencioné en la Asamblea, perdimos una ventana importante de haber aprobado el mediano plazo, la deuda de mediano plazo en el mes de hace un mes, hace 2 meses. En este mes estaríamos emitiendo la deuda pública de El Salvador, haciendo esa reestructuración. ¿Qué costo tuvo eso? Bueno, el costo es grande porque nosotros queríamos negociar a una tasa, hace un año, para dar el antecedente, hace un año la tasa de interés estaba en 8.6250, deuda que teníamos que pagar a 10 años. Hace 3, 4 semanas, un poco más, la deuda que podía adquirir El Salvador estaba a 7%, y no era 10 años, sino que era a 30, y podíamos dividir esa deuda en varios años para bajar los picos. Y anunciamos que los mercados emergentes se iban a encarecer, que Estados Unidos estaba poniendo una posición interesante para que los grandes fondos de inversión se salieran de los mercados emergentes y fueran a invertir a Estados Unidos. Entonces eso justamente se dio. Y además Argentina comenzó a tener problemas y los mercados emergentes comenzaron a incrementar el riesgo. Y eso que podíamos haber hecho a 30 años y que podíamos tener a una tasa de 7, ahora estamos a 8 y nadie quiere más que 10 años. Entonces volvimos a donde no queríamos estar. ¿Qué nos queda? Nos queda rescatar que el próximo año no incremente la tasa de interés para El Salvador. Entonces hay que tratar de actuar rápido y creo que perdimos la capacidad de ser proactivos en el tema del manejo de la deuda. Bueno, solo quiero cerrar este segmento con este gráfico, lo tenemos en el full pantalla, ministro, y es del Banco Interamericano de Desarrollo, donde mostraba que dice que el mal gasto en el sector público en América Latina es tan abultado que costaría unos 220.000 millones de dólares. Y bueno, en la tabla aparece en el comparativo Argentina con 7,2%, El Salvador con 6,5%. Somos los segundos en esa tabla. ¿Cuál es su opinión, ministro? Bueno, aquí tengo 2 observaciones. Primero, la metodología con la cual se desarrolló esta investigación parte sobre la base de que cualquier incremento de salarios en los gobiernos es ineficiente. Entonces, poco podemos decir de esa metodología, William, porque creemos que un incremento salarial no hace ineficiente el gasto público. Y sobre esa base prácticamente el estudio, desde mi punto de vista, y no estoy defendiendo al Estado, no estoy defendiendo el presupuesto, no estoy defendiendo, sino que es mi punto de vista como economista. La metodología donde se diga que aumentar salarios hace ineficiente a los estados no me parece que tenga sentido. No voy a desmeritar el esfuerzo porque es un esfuerzo que se ha hecho a nivel mundial y sobre esa base, pues, bueno, a nivel de América Latina, perdón, y sobre esa base el reflejo es lo que da, pero eso no significa que sea ineficiente el gasto público. Yo creo que nosotros debemos reconocer lo que te decía al inicio, que sí se ha querido disminuir las brechas sociales históricas que se habían dado por largos años. Y segundo, te voy a dar, digamos, cómo lo podemos contrarrestar.
el informe del 21 de septiembre del Banco Mundial dice que el incremento de los salarios en El Salvador se debe principalmente a 4 temas: educación, salud, seguridad y trabajo y previsión social. A esos 4 se debe el incremento de remuneraciones de los últimos años. Cuando se habla, por ejemplo, en la parte política, perdón, sobre todo de los 45.000, 48.000 nuevos empleados. Yo creo que hay que definir a dónde están esos empleados, ¿no? Buena parte, probablemente el 60-70% se deban a esos factores o a esos sectores a los cuales he definido. Pero si me permites, termino la idea con lo del Banco Mundial. Perfecto, sí, porque voy a la pausa después. Yo creo que es importante decir que cómo están los salarios del sector público en la región centroamericana. El 55% del salario público en Costa Rica, en Costa Rica es 55% más alto el salario público que el privado. En Honduras es 54%, perdón, me equivoqué al inicio, es 56% en Costa Rica. En Honduras es 54% y en El Salvador es 55%, o sea que El Salvador está en medio. Ya. Nadie puede decir que el incremento de remuneraciones de El Salvador sobrepasa, por ejemplo, los incrementos en la región centroamericana. De acuerdo, nos quedamos en el punto, hacemos una pequeña pausa, volvemos. Ministro, bueno, ya fue en 2 oportunidades a Asamblea Legislativa en menos de 8 días, ¿no? Cuando presentó el anteproyecto y todavía esta semana. Esta semana fuimos a presentar la Ley de Responsabilidad Fiscal y vamos el otro lunes, estamos citados para ir a ver el convenio de intercambio de información con la OCDE, con los países OCDE. De acuerdo. Ahora bien, en tema de responsabilidad, entonces, la Ley de Responsabilidad Fiscal, ¿cómo está avanzando? ¿Hasta qué punto hay alguna correlación efectivamente que pueda contar con el respaldo de todos los legisladores o el cabildeo? Ahí sí que hay mucho cabildeo, ¿no? Bueno, yo creo que hemos tenido una buena recepción, espero no equivocarme, pero yo creo que hemos tenido una buena recepción por parte de los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa. Tratamos de hacer una explicación lo suficientemente técnica sobre la base de los cálculos y las proyecciones de cómo vemos las estimaciones de deuda pública, de pensiones. ¿Cuál ha sido la reforma? Es decir, el artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Fiscal tenía un inciso al final donde decía que si habían modificaciones a las cuentas nacionales, es decir, a la metodología del Producto Interno Bruto, de cómo se calcula el Producto Interno Bruto, había que hacer modificaciones a los parámetros de la misma Ley de Responsabilidad Fiscal. Entonces, que además es un paso previo a la aprobación del presupuesto. Y sobre esa base se hicieron tres cambios principales, ¿no? El primer cambio es que la carga tributaria, que decía que no podía ser menor al 17%, ahora dice que a partir del 2021 no puede ser menor al 18.5%. Primer cambio. Segundo cambio es en términos de gasto. Sí. La ley hablaba de limitar el gasto corriente a que no podía crecer más del 18.5%, pero eso incluía también los intereses y las transferencias. Entonces, y había una regla de consumo que decía que los bienes y servicios y las remuneraciones del Estado no pueden crecer más que la economía. Y sobre esa base, lo que hemos hecho es equiparar esa regla de consumo al parámetro de consumo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa el día que incrementen los intereses? No vamos a poder regular el gasto corriente en su totalidad. ¿Qué pasa el día que incremente el FODES o que incrementen las transferencias a los hospitales? No vamos a poder mantener ese parámetro. ¿Qué es lo que realmente queremos regular? Lo que queremos regular es el gasto de consumo definido por remuneraciones o salarios y bienes y servicios. Entonces, el cambio en el parámetro ya no es gasto corriente, sino que es gasto de consumo, y ese no puede ser mayor a partir del año 2021 al 14% del PIB. Y la tercera es el tema de la deuda pública. En la Ley de Responsabilidad Fiscal establecía que la deuda con pensiones no podía crecer más del 65% y la deuda sin pensiones no podía crecer
más del 45%. Entonces, lo que define ahora la ley, la propuesta que hemos presentado, es que la deuda no puede crecer con pensiones más del 70 y sin pensiones más del 50. Esos son los cambios fundamentales. ¿Y ha habido suficiente receptividad de los legisladores? ¿Usted cree que, porque ahora sí que tienen que conseguir los 56 votos, ¿no? Y decíamos en uno de los cortes, bueno, el contexto actual en Asamblea Legislativa, elección de magistrados a Corte Suprema de Justicia, luego se les puede juntar esto con el tema de elección de fiscal, ¿no? Sí. General de la República. Te quiero decir algo, William. Yo creo que si somos lo suficientemente técnicos y transparentes para hablar con claridad a los diputados y las diputadas de la Asamblea Legislativa, tengo la confianza que vamos a lograr resultados de país. Y esto es un resultado de país. Creo yo que es valioso que aprobemos la ley de responsabilidad fiscal, creo que es valioso que aprobemos el presupuesto, creo que sigue siendo importante aprobar la deuda pública y aprobar el sistema de facturación electrónica. Esos acuerdos tienen que llegar, pero tenemos que tener confianza todos y todas de que eso se puede lograr. De lo contrario, pues entonces no estaríamos luchando porque este país siga creciendo como lo está haciendo este año y que queremos que crezca el otro año sin importar que haya elecciones o no. Ahora, si fuera el caso de un entrampamiento, pues obviamente a partir de enero entraría en vigencia el presupuesto actual. Entre el presupuesto 2018. Pero trae implicaciones. Yo creo que aquí las implicaciones son importantes, ¿no? Porque primero, el caso más preciso es el tema de los veteranos de guerra, que tiene un incremento de 16 millones y que llega hasta 52 millones. El caso, por ejemplo, del escalafón de salud, que son 17 millones de incremento, pues no se tendría ese incremento. El tema de los contratos colectivos de medio ambiente, del Ministerio de Trabajo, del Registro Nacional de Personas Naturales, de CONAMIPE. Hay varios contratos colectivos que deben cumplirse y que de no tener presupuesto, pues eso queda en base al presupuesto 2018. Hay que tener, digamos, la claridad que no debemos utilizar el presupuesto como un factor electoral. No, aprobemos el presupuesto, que esto se desarrolle bien. Ahí está el presupuesto de las elecciones también, que son 14 millones para el próximo año. Está el pago de la deuda política, este año está el anticipo de la deuda política y sobre esa base pues deberíamos de tener la capacidad y sentirnos confiados de que podemos llegar a un acuerdo. Ahora bien, cuando hizo referencia a usted, cuando llegó a presentar el presupuesto, el proyecto de presupuesto, Norman Quijano objetaba el tema de los 30 millones de dólares que tienen que ver de gastos reservados. Sí. Finalmente, bueno, obviamente es primera vez que aparece esa cifra como tal y así detallada en un presupuesto, ¿no? Pero todos los años, quizás es importante y buena tu pregunta, no ha habido un año, digamos, en los cuales se haya aprobado un presupuesto que no lleve esa partida. Esa partida es una partida chiquita de gastos reservados de la presidencia que todos los años se aprueba. Lo que pasa es que nunca se divulga. Y yo creo que tengo 6 meses de estar aquí y mi propuesta al presidente fue: presidente, seamos transparentes. El presidente me dice: sí, hagámoslo, presentemos el presupuesto mostrando dónde están los gastos reservados, se incorporan en el organismo de inteligencia del Estado y le damos un concepto a ese destino de gastos reservados, a ese destino del cual el organismo de inteligencia tiene el deber de no salirse, que constitucionalmente también lo tiene. Pero aquí le estamos diciendo a la Asamblea: este es un marco regulatorio del cual los gastos reservados, ningún presidente debería salirse de cómo utilizarlos. Entonces, esta es una propuesta, William, que presentamos al Congreso y el Congreso deberá valorar, digamos, si esto pues lo considera transparente o no, si lo considera suficiente o no. Creo que esas valoraciones las tendremos en el futuro. Bueno, perfecto, se nos agotó el tiempo. La otra semana sale del país, ¿no? La otra semana vamos a acompañar al vicepresidente al tema de prosperidad y seguridad de Triángulo Norte con Estados Unidos y pues vamos a estar fuera. Que fue la reunión que se pospuso desde hace como unos 21 días atrás. Se pospuso hace unos días. Bueno, gracias, ministro, por compartir. A tus órdenes, William, gracias y buenas noches a las personas que nos acompañaron. Bueno, perfecto. Terminamos de esta forma 8 en punto. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos mañana. Buenas noches.